Estamos con el doctor Daniel Fabricio. ¿Cómo le va, doctor Daniel Fabricio? Muy bien, todo bien, Alejandro Benini. Me alegro. Benigni, Alejandro Benigni. Eh, tenemos buenas noticias. Estamos acá con la doctora Rosy Case compartiendo el programa y quería compartir con todos ustedes que hay buenas noticias para toda la gente que escuchó de estos módulos del doctor Daniel Fabricio sobre biodescodificación. Y gente que hizo el segundo nivel, gente que pudo hacer el tercero, pero mucha gente que se dio con las ganas de hacer los primeros dos. ¿Podemos darles la noticia que se vuelven a darte, Daniel? Sí, sí. eh, hay gente nueva que se ha agregado a hacer el último módulo y bueno, han preguntado a ver cuándo podían hacer el primero y el segundo, que les había quedado, se quedaron con ganas de hacerlo en realidad, y hubo por ahí gente que se enteró después. Y bueno, yo calculo que a mediados de febrero estamos en condiciones de volver a dar los dos módulos, porque la idea es hacer los dos módulos en un día, a la mañana uno y continuar después a la tarde con el otro, después De un break. de un impasse, un almuerzo, alguna cosa. Y es importante esto para comodidad de la gente, ¿no? Que con un Sí, solo día puedan completar esta trilogía que se dio. Y aparte fundamentalmente para que estés listos para el próximo serie de módulos que va a haber en biodescodificación. sí, la idea, bueno, yo tengo dos trabajos lindos, importantes. eh, uno ya finalizado prácticamente, son largos, es para empezar a entender las cosas de otra manera, hasta desde nuestro origen, y entender, un poco de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué nos pasan muchas de las cosas que nos pasan, por qué somos representativos, que es lo que se empezó a estudiar en las últimas décadas, que apareció, que es el holograma, que nosotros somos una partecita, un fractal de esto que es el universo, ¿no? Que es de donde formamos parte. Y bueno, todo esto también tiene que ver con ciertas cosas que se van repitiendo holográficamente, como las enfermedades. Entonces, para comentarles a nuestros oyentes, todos los que se quedaron con ganas, o muchas veces pasó que un oyente quiso hacer el primer módulo, no pudo, y después como que le daba cosa ir al segundo porque pensaba que sin haber visto el primero no podían entender el segundo. Cosa que eran módulos independientes, pero obviamente me imagino que pudo haberlo pensado mucha gente, o sea que tienen la oportunidad ahora de volver a repetir este módulo primero y segundo de esta trilogía que se llamó ¿Por qué enfermamos?, que se va a realizar en un solo día, a la mañana y a la tarde, a mediados de febrero, fecha que vamos a dar seguramente ya la semana que viene con más exactitud. Por supuesto se va a realizar en Alucina, a metro de la estación Alucina, y los teléfonos para anotarse, se los voy con tiempo y llamen con tiempo porque ya la otra vez hubo un lleno total en el tercer módulo. 4794-6246. 4794-6246, o pueden dejar un mensaje que se van a comunicar con todos ustedes al 51 30 10 51. Se los reitero, 51 30 10 51, y de una vez más el teléfono, tanto para anotarse en estos dos módulos, el primero y el segundo, como para tener una consulta privada con el doctor Daniel Fabricio de biodescodificación. El teléfono es 794-6246. Dicho esto, Daniel, ¿qué te parece si hacemos una especie de volver al futuro con este tema de biodescodificación y este ciclo que fue ¿Por qué enfermamos? Bueno, sí. Cuéntanos, para la gente que a lo mejor te escucha por primera vez o el que está reafirmando algún conocimiento, ¿por qué enfermamos? Bueno, fundamentalmente enfermamos porque nos ponemos incoherentes emocionalmente. Y después, bueno, hay otras cosas más, otros detalles a tener en cuenta, pero una de las cuestiones fundamentales, o sea, la coherencia emocional tiene que ver cuando yo
pienso, siento y hago de manera alineada todo. O sea, yo a veces, Alejandro, lo he dicho, incontables veces. en colores esto para que se entienda mejor. Pienso en verde, siento en verde, hago o digo en verde. Cuando no ocurre algo de esto, bueno, que se desalinea algo, aparece uno de estos colores verdes y pongo otro color. Entonces, ahí empiezo a vivir la incoherencia emocional. Y esta incoherencia emocional, de algún lugar surge. A veces no es mi voluntad de hacer lo que estoy haciendo. Y viene esto, por supuesto, de programas que tengo guardados en mi inconsciente. O sea, programas que me hacen hacer o vivir cosas que por ahí conscientemente yo no las haría. O sea, hablando prácticamente, con esto podemos hablar que estamos inconformes con nuestro trabajo, inconformes con nuestra pareja, inconformes con nuestro hogar, con nuestra vida. Bueno, puede ser. Por ahí eso también me enferma porque me hace sufrir, por supuesto. Pero, a ver, como para que se entienda el concepto y redondear lo otro que yo quería decir. A veces no soy consciente de lo que estoy haciendo, de lo que estoy viviendo. Repito, por ejemplo, la misma historia que mi madre siendo mujer, o de mi padre siendo hombre, y no me doy cuenta que estoy haciendo, hasta que alguien un día me dice, pero según lo que usted me cuenta, está repitiendo la misma historia que su padre. Ah, sí, puede ser. Y eso ocurre porque hay programas en mi inconsciente que pasaron de una persona a la otra, no fueron cedidos voluntariamente o en una escribanía. Pasa solo, si por ejemplo, una mujer queda embarazada, la pareja con quien tiene ese bebé no quiere tener al bebé, quiere abortarlo. La información de que el padre lo quería abortar, aunque no lo aborten, la va a tener el bebé guardada en su inconsciente. E inconscientemente al padre lo va a odiar hasta que no entienda esto que estoy diciendo. O sea, también ese padre podría perdonarse, ¿sí?, a través del amor y sin juicio, por haber tenido ese pensamiento. Y si no, el hijo también, en determinado momento, podría desprenderse de ese programa, perdonando al padre a través del amor y sin enjuiciarlo por haber tenido el pensamiento que tuvo de querer abortarlo. ¿Y esto generacionalmente nos puede ocurrir, por ejemplo, si esto le pasó a nuestra abuela? Sí, totalmente. Aparte, las historias se van repitiendo de generación en generación, hasta que alguien no las sane, hasta que alguien no se le ocurra sanar ese árbol familiar. O sea, sanar el árbol familiar es súper fácil. Me alejo del árbol para poder observarlo, y todo aquello que está mal lo saco del árbol. Si quiero lo hago en un dibujo, si quiero lo hago imaginando, si quiero lo hago mirando un árbol real, y ese árbol va a ser representativo de mi árbol familiar, y todo lo que esté seco, feo, lo voy cortando, y a veces hasta es necesario sacar el árbol completamente. O sea, hay árboles que están tan tóxicos, que yo por ahí a veces hago estudios de por qué le pasa a la gente lo que le pasa, o por qué se enferma de lo que se enferma. Que no quiero entrar en un programa, digamos, o que hagamos un programa como hay muchos que por ahí no me hacen ni bien ni mal. O sea, no suman. son programas que me sentaría a ver. Yo no quiero caer en eso, pero hay muchas figuras que
que han repetido historias y son historias verdaderas. Entonces hay programas, hay árboles familiares tan tóxicos que a veces vale la pena cortar el árbol para sanarlo, para que las personas empiecen a vivir su propia vida, que empiecen a vivir sin programas, porque yo muchas veces lo digo a los pacientes o en los cursos, los hijos pagan los platos rotos de los padres, y esto es una realidad total. Los niños no nacen enfermos, se ponen enfermos, y se ponen enfermos primero de la madre, porque es quien los tuvo en su vientre, y después del padre. Entonces, hace mucho tiempo nosotros hablábamos de una mochila que primero me la carga de cosas mi madre, porque lógicamente yo estuve en el vientre de ella, y después, de paso, para equilibrarla de cosas feas, me la carga mi padre. Pero esto ocurre siempre. Nosotros no nacemos enfermos, la enfermedad que tenemos cuando nacemos es de otro, no nos corresponde. Pero ¿sabes qué me parece muy importante, Daniel? Porque lo viví, hablando de estos casos prácticos, en este pequeño ping-pong que estamos haciendo, recorriendo por qué enfermamos, de los casos que me he enterado a través, cuando estuve en el curso de gente que me lo nombró, cómo cuando ellos cuando hicieron esta biodescodificación, encontraron la respuesta en el hijo, y a veces un hijo que estaba a distancia, o lejos. Sí. Llegar a la casa y encontrar al hijo cambiado. Totalmente. El otro día una de las personas que hizo el curso, su hijo a los 6 días de nacido hizo un cuadro meningio y bueno, le hacen una punción en su momento para buscar la bacteria o el virus, y que están, o sea, que porque la bacteria también tiene su función y el virus tiene la otra. La bacteria aparece en estos cuadros para reparar tejido, y el virus aparece para cambiar la información de la célula. O sea, tiene una función, pero están aumentadas estas bacterias o estos virus porque hay que reparar más tejido o hay que cambiar más información celular. O sea, esto también se ha descubierto a través del estudio de la biología. O sea, la biodescodificación es sencillamente el estudio de biología, descodificar el síntoma que nos va a dar la enfermedad. Y a partir de esto, bueno, a partir del síntoma, vamos a poder descodificar, desprogramar la enfermedad. O sea, por eso yo no estoy de acuerdo con suprimir el síntoma, porque el síntoma va a ser el hilo conductor que me va a llevar al lugar justo donde puedo entender por qué tal persona enferma. No es lo mismo, lo hemos dicho más de una vez, que enfermar la rodilla derecha que la izquierda, la cadera derecha que la izquierda, el hombro derecho que el izquierdo. No es lo mismo. O sea, uno tiene que ver con una cosa, con un conflicto emocional, y el otro con otra. O sea que por supuesto, y le recuerdo a nuestros oyentes que el doctor Daniel Fabricio también sabe mucho de terapia neural y muchos tratamientos biológicos. Por ejemplo, con terapia neural vos podés parar el dolor de una rodilla. Sí. Lo que es importante, que si a su vez no parás el dolor de la rodilla para que la persona se vaya tranquila a su casa, no le encontrás la causa, vas a tener que estar toda la vida haciendo de terapia neural para solucionar el problema de la rodilla. Exactamente. O sea, hasta ahora no se ha descubierto, Alejandro, ningún tipo de terapia que cure. Mira lo que te estoy diciendo. Ningún tipo de terapia. Bueno, esto enoja a mucha gente, pero en definitiva la medicina tradicional nunca dijo que cura. No importa si enoja. Pero nunca dijo que cura, nunca se atribuye el hecho de cura. Ellos paran síntomas, eso es lo que se atribuye a la medicina tradicional. O sea, yo también estudié terapia neural. Y bueno, puedo decir perfectamente, por ejemplo,
que la terapia neural desbloquea un campo interferente, bla, 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 con la aplicación de procaína, diluida, todo fantástico. Yo hago, o sea, cuando necesito hacer, hago terapia neural. Cuando necesito hacer bioparmagnético, magnetoterapia o biomagnetismo médico, lo hago. Pero siempre tiene que estar combinada con encontrar la causa mental del paciente. Yo entendí, Alejandro, de la medicina, de las enfermedades, una cosa. Si yo no desconecto el conflicto emocional que al paciente lo enferma, el paciente vive permanente en un resentir secundario. El resentir secundario es cuando vuelve a sentir o tiene la manifestación de un síntoma, yo le pongo el pie encima, lo sumerjo por un tiempo, no tengo dolor, no tengo disfunción de algo, ¿sí? Pero después aparece, y cada vez la enfermedad se agrava más, porque yo no me estoy ocupando de la emoción oculta que hay guardada en el inconsciente que me enferma. Daniel, ¿cómo ocurre esto que, por ejemplo, al hijo viviendo en España le cambie la vida cuando la madre encuentra la solución a un problema que la quejaba a ella? Y hay una información, una información que corre a través de una frecuencia vibratoria, y esto llega, o sea, nosotros tenemos un campo electromagnético, o sea, somos una fuente de energía, pero a su vez tenemos un campo electromagnético cardíaco, cerebral, y el cardíaco es superior al cerebral, o sea, y el campo electromagnético del corazón es tan grande que el corazón no tiene tumores, o sea, en el corazón no están descritos en la literatura médica que un corazón tenga un cáncer. El corazón se para o tiene taponamiento de las arterias coronarias, que los taponamientos pueden ser por placas de ateroma, por coágulos, y cuando son por coágulos estoy cerrando algo, estoy tapiando algo, porque no quiero sentir más, porque a veces las patologías biológicas del corazón tienen que ver con conflictos territoriales. Hay pacientes que son pacientes de libro, que hacen una patología pulmonar, después hacen una patología cardíaca, y ayer me contaban de un caso, terminan haciendo, después de la patología pulmonar cardíaca, una patología en piel, porque bueno, todo tiene que ver al principio con el territorio y después se quiere separar la persona de todo eso, que es lo que lo está dañando. Inconscientemente, nuestro inconsciente nos ayuda, nuestro inconsciente se dice en biodescodificación que es nuestro ángel de la guarda, porque siempre nos tira una soga, una cuerda para salvarnos, siempre, siempre, siempre. Pero como nosotros no estamos atentos, no nos enteramos, y eso pasa de largo. O sea, ese salvataje sigue de largo sin que nosotros nos enteremos. Y bueno, así ocurren las enfermedades y se van acumulando. El riñón, por ejemplo, es un órgano que tarda décadas en enfermarse en serio. Se conoce como un efecto jarra, o sea, se va llenando esa jarra durante el transcurrir de años, gota a gota, hasta que rebalsa, y por eso se llama el efecto jarra. Tarda muchos años, a veces para hacer una disfunción renal una persona tarda 25 o 30 años, y como después ya no confía más en las personas, porque hay un conflicto emocional grabado en su inconsciente, confía en una máquina, que la máquina es la que le va a salvar la vida. Estoy hablando de la diálisis. Entonces, toda persona que esté haciendo una diálisis, si uno empieza a investigar y a preguntar qué es lo que le ha pasado en la vida y cómo se siente y cómo siente a los demás, seguramente ya ha dejado de confiar
en las personas y bueno, crea desconfianza, por supuesto. Entonces empieza a confiar en algo que es seguro, que es una máquina. Daniel, en otros programas hablamos de hígado graso, que si no me equivoco me comentabas que es una forma de protección, que la gente busca protegerse. Claro, Como algo parecido a la obesidad en otros términos, ¿no? claro, el hígado se enferma por ira, el hígado se enferma por escasez de afecto y dinero. Entonces, cuando en mi hígado hay depósito de grasa, como la grasa es un tejido de protección, o sea, nunca nos tenemos que olvidar de qué función cumple este órgano o este tejido, como en el caso de la grasa. La grasa siempre es protección. Yo el otro día hablaba en el último módulo sobre obesidad, informando algo, para que puedan entender que las personas que son obesas o que tienen sobrepeso o que tienen adiposidades localizadas en determinado lugar, cuando tienen en cadera están protegiendo su casa y su sexualidad, y uno le pregunta al paciente, ¿usted está protegiendo esto y esto? Sí, bueno, deje de protegerlo. Cuando soy consciente de lo que me pasa, lo llevo al plano consciente. Ya le estoy permitiendo sacar ese conflicto de protección que está guardado en el inconsciente, y esto es muy claro, es muy sencillo. Llevará un día, 2, 3, 7, 10, pero va a salir. Daniel, en este mismo concepto, por ejemplo, un paciente que viene con diabetes, ¿siempre la diabetes es algo directamente relacionado con algo emocional concreto o cada paciente puede tener una influencia distinta? La emoción puede ser diferente, o sea, pero hay una cosa que tiene que ver con su casa, con su frialdad, porque el azúcar sería como el anticongelante de la sangre, frialdad. Hay resistencia, hay una resistencia que uno investiga, por supuesto, desde el punto de vista emocional, y bueno, y también hay otra cosa que es menos importante, pero es repugnancia. A veces hay una persona que se resiste a pensar que se separó de su familia y toda esa situación le causa repugnancia. Y también hay otra cosa llamativa, es que suele ocurrir en personas que se tienen que ocupar de todo en la vida. Sí, entiendo lo que me querés decir. O sea, cuando uno se habla de separarse de la familia, no significa que esté separado. Puede estar viviendo, pero estando separado de su familia. Claro, haciéndose cargo de todo, nosotros ¿no? decimos la casa está dividida en dos. Claro, como una línea que yo llego hasta acá y hasta acá. Está dividida. Sí, es muy claro. Uno duerme en la habitación 1 y el otro duerme en la habitación 3, por decirlo de alguna manera. O sea, vive en un estado de frustración continuo. No sé si frustración, sí, porque si no, para el inconsciente hay palabras que son muy precisas. Sé concreto. Hay que ser muy preciso, entonces, porque si no, si le empezamos a poner sinónimos a las cosas, el inconsciente mareamos al inconsciente, no sacamos nada en limpio, o sea, no sacamos ningún programa que está metido, ningún conflicto emocional que está metido a través de un programa en el inconsciente. Entonces, acá hay resistencia, me resisto. Hay una casa dividida, hay resistencia y hay repugnancia. La resistencia puedo catalogarla como 5 cruces y la repugnancia 2, 3 cruces. Daniel, la gente que tiene diabetes, cuando se presenta en tu consultorio con esto, a través de la biodescodificación, ¿esto lo podés revertir? Sí, se puede revertir seguramente porque la diabetes es una enfermedad que también desarrollé yo. ¿Sí? Y escucha esto, y las enfermedades muchas veces se dice que son algunas hereditarias, porque yo estoy creando el programa para desarrollar la enfermedad. En un cáncer de mama, decimos, una mujer que la abuela y la madre tuvieron un carcinoma mamario, está tejiendo durante años un cáncer para desarrollarlo a la misma edad que lo desarrolló la madre. Esto es inconsciente. Por eso
cuando Jung a principios del siglo pasado decía que sería conveniente entender qué es lo que pasa en la psique de las personas, era importante. Yo hoy lo reafirmo, o sea, todavía está latente eso, todavía está en boga, todavía nos sirve entender qué pasa en la psique de las personas, para poder entender a las personas, para poder entender qué le pasa a las personas, por qué se enferman las personas, por qué hay adicciones, por qué hay violencia. Una adicción, por ejemplo, casi siempre tiene que ver con una cuestión afectiva relacionada con la madre, y la violencia con el padre, porque el padre es el que brinda la autoridad y protección en un niño, y la mujer, la madre, brinda afecto y protección, pero la autoridad es el padre. Quien está en una fuerza militar, policial, etcétera, 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 lleva consigo un conflicto relacionado con el padre. O no tuvo padre, o el padre fue abandónico, o el padre era viajante y vivía muy poco en la casa, y también enferma. ¿Por qué? Porque el hijo no tiene la protección que tendría que tener de su padre. Aunque digan, sí, bueno, pero tiene que trabajar porque tiene que juntar dinero para traer a casa. El inconsciente no lo entiende esto, ¿no? Pero eso, El inconsciente del chico no entiende todo eso. No, el inconsciente de un adulto no entiende tampoco todo eso. El inconsciente, Alejandro, es inocente. Obviamente. Daniel, mira, nos quedan 2 o 3 minutitos y quería aprovechar para hacerte una preguntita más. Recordemos que estamos hablando de este pequeño raconto que hicimos de por qué enfermamos, que fue un poco la base de los 3 primeros módulos del curso de biodescodificación del doctor Daniel Fabricio, cuyo módulo 1 y 2 se va a volver a repetir a mitad de febrero. Dentro de ese curso, les recuerdo para los que quieran anotarse en este módulo 1 y 2 que se va a dar en un solo día, a mediados de febrero, el teléfono para que se comuniquen es el 51 30 10 51. 51 30 10 51. Ahí pueden dejar un mensaje dejando su nombre y su teléfono, pero también pueden comunicarse al teléfono del consultorio del doctor Daniel Fabricio, tanto para una atención personalizada con biodescodificación, como para anotarse para este curso. Y el teléfono es el 4794-6246. 4794-6246. Y la preguntita, para la cual tenemos 2 minutos, Daniel, es, entre las cosas que se vieron en todos los primeros módulos, uno es que según la fecha de nacimiento podemos saber si nuestros hijos, nuestros padres son pares o maestros, por ejemplo. Sí, bueno. Esto se enseña en estos 2 primeros módulos. Sí, en el segundo módulo. En el segundo módulo, exacto. Aparece, por ejemplo, el árbol familiar, el transgeneracional, y bueno, ahí podemos saber si nosotros somos dobles a través de cuestiones que tenemos en común, si compartimos la primera, segunda o tercera línea. Ahí descubrimos los dobles que tenemos, ¿sí? Y a su vez nosotros tenemos siempre un maestro, un solo maestro. Dobles podemos tener más de uno. En los dobles hay una parte de el doble, por ejemplo, yo soy doble de mi padre, entonces había cosas que con mi padre iban fantástico y había otras cosas que había cortocircuitos. Está bueno enterarse de esto, porque las cosas que producían en mí o en él cortocircuito, uno las lleva al plano consciente y las sana. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahí? Va a cambiar la relación con mi padre, con mi madre, con mi doble. Y lo llamativo que se arma también, por ejemplo, es a quién elijo. Yo a quién elijo del compañero lo estoy eligiendo inconscientemente. Entiendo. Inconscientemente, o sea, después le echo la culpa a que me gustó el cabello de la mujer, la forma de caminar, su forma de cuerpo, el color de ojos, la mirada, etcétera, la oreja, etcétera, etcétera. Pero quien está eligiendo a esa mujer a través de una vibración frecuencial es mi inconsciente. Lo otro es un justificativo.
el otro es un justificativo del consciente, y después digo, uy, tengo una novia nueva, le voy a presentar mi novia a mis amigos a ver qué dicen. Pero eso es todo consciente. Quien eligió a esa mujer es mi inconsciente. Daniel, bueno, ante todo, gracias. Me pareció muy concreto todo este raconto que hicimos de por qué enfermamos, que era importante para la gente que a lo mejor no lo había escuchado nunca, o para refrescar a nuestros oyentes habituales, y sobre todo para la gente que está interesada en hacer el módulo 1 y 2 que va a ser a mediados de febrero. ¿Perdón? Sí, déjame decir algo, muy cortito. Muy cortito tiene que ser. Esto es biología. Esto es biología, esto no es una medicina alternativa, y es tan viejo que es viejo como la biología. Desde que se origina nuestro cuerpo, esto existe. Lo que pasa es que en estas últimas décadas nos estamos enterando de cómo descubrir todo esto, pero esto es viejísimo. Muchas gracias, Daniel. Que tengas buen día. Igualmente para vos. Igual a los oyentes. Enseguida volvemos.